Programa, tenemos la ponencia número 3, denominada La importancia de los escenarios de riesgos para el desarrollo sostenible. Ponencia que estará a cargo de la ingeniera Karina Obregón Acevedo, especialista en el Sistema de Información Geográfica de la Dirección de Gestión de Procesos del CNP. La ingeniera Obregón es en su especialidad de geógrafa con diplomado en ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible y maestría en economía con mención en gestión y políticas públicas. Actualmente viene elaborando por el espacio de aproximadamente 6 años como especialista en el Sistema de Información Geográfica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres CNPRED, encargada de la elaboración de escenarios de riesgos frente a las ocurrencias de los diferentes peligros que ocurren en el ámbito nacional. La recibimos a nuestra ponente con un fuertísimo aplauso. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hacer la presentación de los estudios que venimos realizando, estos tutoriales que venimos realizando como CNPRED, para poder contribuir con el conocimiento de los riesgos dados por diferentes tipos de peligro, con el propósito de contribuir en el desarrollo sostenible del país. Voy a iniciar la presentación con unos datos sobre el crecimiento de las ciudades. De acuerdo al último censo nacional realizado en el año 2017 por el INEI, tenemos que el 79% de la población nacional vive hoy en zonas urbanas. Esta población urbana se incrementó, ha tenido un incremento de 3.4 millones de personas y nos da una tasa de crecimiento promedio anual de 1.6. Vemos aquí en el gráfico de que de 19.9 millones ha alcanzado hasta el año 2017 23.3 millones de personas ubicadas, asentadas ya en zonas urbanas. La perspectiva del crecimiento de estas ciudades, ¿no?, es ascendente, y podemos observar también que hay una reducción, ¿no?, en las áreas destinadas a actividades o a zonas rurales, que con el tiempo pues esto está ocupándose, ¿no?, aceleradamente. Por ello es que tenemos estos números, ¿no?, en el gráfico. Entonces, asimismo, quiero presentar aquí dos imágenes, una que representan las áreas de exposición al peligro, ¿no?, que está de color rojo, toda la zona de color rojo, y también se ha graficado aquí una representación de las áreas urbanas en dos periodos distintos, en el año 2007 y en el año 2018. Esta información ha sido elaborada en base a imágenes de satélite y nos permite ver que ha habido un incremento en estos años en zonas expuestas a un tipo de peligro. Aquí lo que hemos representado en las áreas rojas básicamente son los peligros de movimiento en masa, inundaciones, sismos y tsunamis. Hemos tomado como ejemplo la representación de Lima metropolitana por ser pues la ciudad con mayor población, y los cambios que se están dando, ¿no?, el incremento de estas zonas que se
el incremento de las zonas urbanas que se están dando básicamente se puede observar en los ámbitos periféricos. Entonces es importante por eso poder conocer cuáles son estas zonas que se encuentran expuestas para poder generar, ¿no?, las disposiciones y también la reglamentación para la ocupación adecuada del territorio. Para ello, la contribución de nuestra institución es la elaboración de los escenarios de riesgos. Esto nos va a permitir poder determinar de manera general cuáles serían los daños y pérdidas que se presentarían, ¿no?, ante la ocurrencia de un evento, de un fenómeno de gran magnitud. Entonces, para poder nosotros identificar el riesgo, es importante conocer las características del peligro que se va a analizar, ya sea, ¿no?, cuanto a lo que es su recurrencia, su intensidad, su magnitud, y también conocer las condiciones que presenta el territorio, ¿no?, que permite pues tener condiciones favorables para que este evento, ¿no?, pueda generar afectaciones y daños significativos. Asimismo, el otro componente o factor que es importante conocer para la determinación del riesgo es la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se va a analizar en base a las características de los elementos expuestos, que pueden ser físicas, sociales, económicas o ambientales. Aquí tenemos un ejemplo del procedimiento para la determinación del riesgo, ¿no? Hemos aquí obtenido, por ejemplo, o hemos puesto como ejemplo la ocurrencia de peligros hidrometeorológicos, ¿no? Para poder hacer la caracterización de estos peligros es importante poder contar con información climática. El CENAMI, ¿no?, que es la entidad a quien le corresponde poder generar esta información, es la que se encarga de proporcionar información de registros históricos que van a permitir poder mapear el comportamiento y la distribución, en este caso ya sea de las lluvias o de las temperaturas. Cuando hablamos de peligros hidrometeorológicos estamos básicamente relacionados, ¿no?, a estos elementos del clima. Lo que va a generar, ¿no?, estos peligros, ¿no?, van a ser las anomalías que se presenten, ¿no?, en estos dos elementos. Por ejemplo, para lluvias, ¿no?, cuando hay lluvias muy intensas, lo que va a desencadenar van a ser las inundaciones, ¿no?, huaicos, deslizamientos u otro tipo de movimientos en masa. Y cuando hay deficiencias de estas, podrían llegar a producirse sequías. De igual manera, ¿no?, hablamos de las temperaturas. Dentro de nuestro país, lo que más se da con frecuencia, ¿no?, son estos descensos intensos de temperatura que van a desencadenar peligros como heladas, friajes, granizadas, nevadas, que pues van a poner en riesgo, ¿no?, a la población, ¿no?, a sus viviendas, a sus medios de vida, que en las zonas altoandinas generalmente son la agricultura y la ganadería, pero también a la infraestructura, ¿no?, que acompaña, ¿no?, a estas ciudades. Hay un procedimiento, ¿no?, que venimos siguiendo, un procedimiento metodológico, es lo más sencillo posible que se ha podido realizar. Esto debido a que aún la información con la que se cuenta no es suficiente y tampoco la encontramos a la escala óptima en la que deberíamos tenerla para poder desarrollar estudios de mejor detalle. Sin embargo, tenemos que iniciar, ¿no?, esta zonificación, y para ello se ha desarrollado este procedimiento. En la primera etapa tenemos primero la recopilación de información. Aquí entran todos los datos, si es que vamos a trabajar, ¿no?, escenarios de riesgo por peligros hidrometeorológicos, entran los datos climáticos,
¿no? Datos históricos o datos estadísticos. Luego hay una segunda etapa donde se elabora el análisis de susceptibilidad, que es básicamente relacionado, ¿no?, a la caracterización del peligro. Una tercera etapa donde aquí desarrollamos el análisis de los elementos expuestos en base a las características que ya hemos mencionado. Y finalmente ya podemos obtener como resultado este escenario. Tenemos desarrollado hasta la fecha 3 escenarios de riesgos asociados a lluvias intensas en contexto nacional. Esta información nos permite poder zonificar cuáles serían estas áreas más propensas a presentar estos eventos, ¿no? En caso de inundaciones, debido a la presencia de lluvias muy fuertes, o a inundaciones con precipitaciones desencadenadas ante la ocurrencia de un evento El Niño. Como podemos observar aquí, ¿no?, los ámbitos no son tan similares, ¿no? Cuando hay un niño, hemos visto que la focalización de estos eventos se da con mayor intensidad en la zona norte, sobre todo cuando es un evento de niño costero. Y bueno, tenemos aquí también las zonas las zonas con mayor predisposición a presentar movimientos en masa, que está representado pues en el tercer mapa. Una vez elaborada esta información, se hace una validación, ¿no?, en base al inventario de ocurrencias que se tiene hasta la fecha generado por INGEMED o con los registros obtenidos del CIPA. Entonces, como se puede observar aquí, el mayor número de ocurrencias se están dando en las zonas de color rojo, que son las zonas de mayor susceptibilidad. Entonces, esto nos da una primera aproximación a los riesgos que puedan presentarse y también una focalización de cuáles serían los ámbitos donde se pueden hacer intervenciones, además de estudios más a detalle, para poder nosotros, ¿no?, mejorar esta generalización. Estos son los insumos que se han utilizado para la elaboración de los escenarios de riesgos ante lluvias, ¿no?, he tomado como ejemplo. Para poder trabajar el peligro, hemos utilizado como base el mapa geomorfológico y el mapa de pendientes, que en este caso serían los factores condicionantes, ¿no?, del territorio, y el desencadenante, un mapa de precipitaciones que nos representa, ¿no?, la distribución de las lluvias más intensas a nivel nacional. Con esta información se ha podido obtener ya estos mapas de susceptibilidad de inundaciones. Ahora, esta información se ha puesto a disposición de todos los ministerios, gobiernos regionales y locales, para que puedan, en base a esto, dependiendo también, ¿no?, de la escala de trabajo que vayan a realizar, para la elaboración de sus planes de prevención y reducción de riesgo. En este caso, es un ejemplo de lo que se ha trabajado con el Ministerio de Salud, ¿no? A este mapa, lo que se ha hecho con el sector es poder realizar un análisis de vulnerabilidad a nivel distrital, ¿no?, tomando pues indicadores asociados a este evento, ¿no? En primer lugar están los índices de daños a la salud, que es básicamente construido en base a los datos epidemiológicos que registra, ¿no?, este sector a nivel de sus direcciones regionales. Asimismo, tenemos un dato de inmunizaciones, ¿no?, la cobertura que es la cobertura de vacunación sobre neumococo influenza, que son pues también monitoreados por el sector. La capacidad de atención, ¿no?, que tiene el establecimiento de salud en caso de que se presenten estas enfermedades a causa, ¿no?, de estas inundaciones que se dan en el territorio nacional. La tasa de anemia, que nos permite conocer, ¿no?, si la situación del distrito o cuál es la predisposición de la población del distrito en caso de que se presenten estas enfermedades, ¿no? Si hay una mayor tasa de anemia, es posible de que cuando se den estas
estas enfermedades, haya una probabilidad de mortalidad mayor. Y bueno, la incidencia de pobreza, ¿no?, que es un indicador socioeconómico general que nos explica las condiciones económicas en el cual se encuentra la población del distrito. Entonces, esto ha permitido poder elaborar el plan, ¿no?, en este caso de contingencia. Actualmente ya están en elaboración del plan de prevención y reducción de riesgos en base a esta información. A esto se acompañan los escenarios que trabajamos en base al pronóstico. Aquí hay una diferencia con lo que se ha presentado, ¿no?, en la imagen anterior. Lo que nosotros hemos presentado en la imagen precedente nos muestra una información en base a datos climáticos, ¿no?, una información que podemos nosotros utilizarlos para la planificación en adelante, porque son datos que no van a tener mucha modificación en el tiempo. No puede cambiar el clima de un año a otro, así como las condiciones territoriales tampoco pueden variar de un año a otro. Entonces, esto nos va a permitir poder hacer una planificación a más largo plazo. Pero sin embargo, debido a la variabilidad, ¿no?, del tiempo, de estos elementos climáticos, es necesario tener siempre, estar en observación y poder hacer un monitoreo de cuál va a ser el comportamiento de estos eventos a más corto plazo. Por ello es que desarrollamos estos pronósticos para poder focalizar estos ámbitos, ¿no?, de acuerdo a estas zonas donde se prevé superávit de lluvias. En este caso, ¿no?, se ha desarrollado para el verano 2020. ¿no? Hemos iniciado con este trabajo desde el mes de agosto, dando a conocer, ¿no?, a todas las entidades en los 3 niveles de gobierno de manera personalizada, para que puedan ellos también estar informados cuáles son las perspectivas, ¿no?, para los meses más lluviosos del siguiente año. Bueno, este es el resultado que obtenemos, ¿no?, en base a la superposición de este mapeo con los elementos expuestos que se encuentran ubicados en toda esa área de pronóstico. Y aquí también estos son pronósticos a más corto plazo, donde la temporalidad puede ser de 3 a 4 días o quizás una semana, que también el CENAMI está actualizando, ¿no?, más dinámicamente, y que también es importante, ¿no?, poder identificar cuáles serían estas zonas más expuestas, ¿no?, ante la ocurrencia de estas lluvias que prevé el CENAMI, ¿no? Esto se hace tanto para lluvias como para bajas temperaturas. Esta información se proporciona en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, liderada por el INDECI, ¿no?, y es compartida con todas las entidades que conforman, ¿no?, el COE, ¿no?, que está básicamente, pues, los ministerios Salud, Vivienda, Educación, Transportes, ¿no?, Agricultura, está ANA, y otras entidades que están, pues, vinculadas a la atención de las emergencias. Aquí les muestro el escenario que hemos trabajado para el plan multisectorial, ¿no? Se ha trabajado aquí a nivel distrital y a nivel de centro poblado, ¿no? Esta información a nivel distrital, bueno, es el mismo procedimiento que ya nosotros hemos explicado para el de lluvias, ¿no? Trabajar con la información climática, un análisis de vulnerabilidad a nivel de distrito, para finalmente poder encontrar cuáles son estos distritos con mayor riesgo y focalizar las intervenciones del plan sobre esos ámbitos. Pero se ha requerido desarrollar esto a nivel de centro poblado porque se quiere, ¿no?, también se realiza una intervención directa a la población, ¿no?, sobre todo para las viviendas, ¿no?, que se le llaman viviendas mejoradas. Entonces, igual se hizo un análisis de susceptibilidad, se hizo una comprobación, una verificación con los datos obtenidos del CIPAC, ¿no? Se trabajó la vulnerabilidad en base a las necesidades básicas insatisfechas y se obtuvo ya un dato, ¿no?, ya más focalizado, con una población y viviendas identificadas, ¿no?, para poder tener un mejor planeamiento, ¿no?, a la hora de intervenir. Actualmente venimos mejorando el detalle, ¿no?, de esta información, de estos escenarios, y se ha trabajado a la fecha
tenemos desarrollando todavía, planificado para este año 3 escenarios de riesgo a nivel regional. El primero ya está culminado, ¿no? Hemos realizado uno por incendios forestales con el gobierno regional de Ancash. Se ha conformado, ¿no?, todo un equipo técnico, ¿no? Estos son los actores que han participado en la elaboración del plan, obviamente liderado por el gobierno regional de Ancash, ¿no?, quienes nos han dado todas las facilidades para poder tener estas mesas de concertación con todo el equipo técnico completo. Aquí están las variables que hemos utilizado para la construcción del mapa de peligros, que es nuestro primer insumo para la determinación del riesgo. Se han clasificado en parámetros territoriales, parámetros de registros históricos y el parámetro climático. Entonces esto nos ha permitido poder ver cuáles son las zonas, ¿no?, con mayor probabilidad de ocurrencia de este evento. Entonces aquí hay una comparación del resultado que hemos obtenido del mapa nacional, y esto es lo que hemos obtenido ya en un análisis con una información del ámbito regional, ¿no? Hay zonas donde está generalizada, ¿no?, los niveles. Sin embargo, con esta información más a detalle, ¿no?, se ha permitido precisar mejor, ¿no?, estos niveles de peligro o la distribución de estas áreas de peligro dentro de la región. Igual la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, ¿no?, en base a los elementos expuestos, ¿no?, se ha utilizado, bueno, esta selección de información ha sido trabajada por los equipos conocedores, ¿no?, de esta temática, CER por CERNAN, ¿no?, el COER, INDECI, que ellos bueno, cuentan pues con una base importante de información que ha podido hacer esta caracterización. Y finalmente, ¿no?, ya en la obtención del producto, ¿no?, final, que es el mapa del escenario de riesgo, ¿no? Estos son los mapas temáticos preliminares obtenidos con la información presentada en los cuadros, ¿no? Y aquí se muestra la elaboración del mapa del escenario de riesgos por movimientos en masa que se ha desarrollado para la región Lima, ¿no? Ya aquí el trabajo ha sido un poco más, digamos, ha demandado menos tiempo debido a que ya contábamos con información del mapa de susceptibilidad. A esto se ha adicionado el condicionante, ¿no?, información proporcionada por el CENAMI. Se ha elaborado a través de un método estadístico que nos ha permitido poder ya tener cuál sería la probabilidad de ocurrencia de este peligro de acuerdo a niveles. Entonces se ha desarrollado aquí o se ha incorporado, ¿no?, la información de centros poblados para hacer el análisis a este nivel de detalle, ¿no? Las variables utilizadas aquí son las cantidades de viviendas, el tipo de material predominante de estas viviendas y también como indicador las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Bueno, aquí hay un resumen, ¿no?, de la totalidad que nosotros tenemos en cuanto a población y viviendas y número de centros poblados expuestos a un riesgo alto y a un riesgo muy alto, ¿no? Y toda esta información, ¿no?, bueno, no se hubiera podido lograr sin la colaboración de los gobiernos regionales respectivos, ¿no?, a quien, bueno, les doy el agradecimiento de parte no solamente mía, sino del equipo técnico que ha desarrollado este trabajo y de la institución. Esta información y toda la información que se trabaja en escenarios de riesgo y evaluaciones de riesgo por parte de la institución se visualizan en nuestra plataforma de información para la gestión de riesgos de desastres, el SIGRID, ¿no?, en la cual pues es de uso público, ¿no?, no tiene ninguna restricción para poder visualizar estos estudios que se vienen trabajando, ¿no?, cada vez pues de mejor manera, ¿no? Con eso concluyo la presentación. Muchísimas gracias. Antes de culminar su ponencia, y de acuerdo al cronograma que tenemos una ronda de preguntas de nuestro auditorio. Yo, más que una pregunta, un comentario sobre los escenarios de riesgo. Bueno, después de la explicación que ha dado la ingeniera sobre cómo se elaboran los escenarios,
quiero hacer mención que estos escenarios se difunden a través de las redes sociales. Nosotros vamos emitiendo más de 200.000 correos electrónicos poniendo en evidencia estos escenarios de riesgo. Y le hemos preguntado a muchas de las autoridades qué uso le están dando a esos escenarios de riesgo, porque evidentemente es un trabajo bastante técnico que tiene mucha y muy buena información justamente para que los diferentes niveles de autoridades puedan realizar actividades, sobre todo ante la posibilidad de ocurrencia de una lluvia muy intensa y evitar que se afecten a las personas y sus medios de vida en la medida de lo posible. Entonces, yo les pediría a las autoridades en general que usen estos escenarios de riesgo, confíen en la información que se les brinda, porque creo que es una herramienta de ayuda para ustedes. Nosotros no hacemos nada teniendo un montón de escenarios de riesgo si ustedes no los utilizan. Muchas gracias. Buenos días. Previamente, felicitar a la ingeniera por la exposición. Mi nombre es Russell Ceballos, de la Defensoría del Pueblo. Una preocupación latente es si es que se presenta un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y el Callao. Ante ello, efectivamente, los escenarios de riesgo es de suma importancia porque va a determinar el grado de vulnerabilidad y de riesgo de la población y de la infraestructura, sea pública o privada. Se ha llegado al nivel de lluvias, heladas y friajes hasta un nivel de centro poblado. En caso de sismo y tsunami de Lima Metropolitana se cuenta alrededor de 17 distritos identificados a nivel de riesgo. ¿Qué pasa con el restante? Puesto que Lima tiene 43 distritos y el Callao 7, estaríamos hablando alrededor de 50 distritos. ¿Qué estaría faltando para tener de manera íntegra los escenarios de riesgo por sismo y tsunami de toda Lima Metropolitana y el Callao? Pese a que tiene una población de más de 10 millones, solo Lima. ¿No? El Callao es bastante numeroso. Gracias. Bueno, en primer lugar, la información que vayan a generar es una información de bastante detalle, debido a que estos escenarios o evaluaciones de riesgo en realidad que los está elaborando SISMIT, ¿no?, a requerimiento del Ministerio de Vivienda, ya se tiene ya casi en su totalidad, ¿no? 17 distritos hemos tenido hasta julio de este año, ¿no? Pero hasta la fecha ya está casi coberturado en Lima Metropolitana. Son muy pocos los que faltan. Sé que están aún finalizando la revisión de esta información y bueno, una vez concluida podremos nosotros ya contar, ¿no?, con la información total de toda Lima Metropolitana. Esa información ustedes la pueden también visualizar en el CIGRI. Todos los estudios y la base gráfica que nos han proporcionado está publicada. En este sistema no solamente colocamos la información o compartimos la información que generamos nosotros, sino todas las entidades científicas que vienen trabajando, ¿no?, en temática de riesgos de desastres. Tenemos una pregunta más del auditorio. Okay. 2 preguntas más y cerramos la ronda de preguntas y les agradeceré las preguntas adicionales por escrito y le entregan a nuestros asistentes que están en los pasadizos. Gracias. Buenas tardes, Foro Militar Policial. En cuanto a la pregunta del amigo, particularmente en las instalaciones donde compartimos laboralmente, no solamente se está viendo lo que es digamos, el aspecto exterior, sino el interior en lo que se refiere a amueblamiento, porque en base al amueblamiento y la distribución que sale en la ruta de evacuación, porque no escucho que se hable de las réplicas, el evento central es sencillo, como existen temblores, terremotos, todos son sismos. Magnitud y la respuesta es la especial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con un ordenamiento, amueblamiento, pues estamos asegurando las evacuaciones, ¿no? Y de acuerdo a las rutas verticales y a las posibilidades de la zona de reunión. Como
centro de Lima tenemos zonas de reunión en general, respetando también la característica de la edificación, no solamente la del escenario principal, sino la de los subescenarios y el entorno, que tiene un perfil ya definido. Entonces, hay muchos efectos, ¿no? Los vidrios que caen arriba, el efecto viento. Entonces, en una evacuación hay que tomar mucho entendimiento que se está poniendo a nivel de edificación, a nivel de terreno. Gracias. Bueno, los estudios de riesgos son justamente una probabilidad, ¿no?, de poder conocer cuáles serían las pérdidas o daños que se producirían ante la ocurrencia de un evento. Pero a pesar de que es una probabilidad, ¿no?, está basada en una información instrumental, ¿no?, en el caso de sismos y tsunamis, ¿no?, que es trabajada por SISMIT. Esta información solamente ha llegado hasta el nivel de manzana, y dentro de esta información detallan cuáles son aquellas viviendas con probabilidad de colapsar y aquellas viviendas, ¿no?, que están en ese rango, ¿no?, y aquellas viviendas que bueno, podrían resistir, ¿no?, a la ocurrencia de esto. Ahora, esto va a ser verificado cuando se dé sismo de gran magnitud. Pero es importante desde ya conocer, ¿no?, cuáles son, cuál es el escenario que nos espera, ¿no?, en caso de que se presente este evento. Entonces, de manera particular, como edificación, todavía no se ha trabajado, ¿no? Entiendo de que esto, ¿no?, al tener ya conocimiento los gobiernos locales, ¿no?, tendrían ya que ver qué acciones son las que van a desarrollar, ¿no?, para la reducción de daños que puedan darse, ¿no?, precisamente en estas zonas ya identificadas con riesgo muy alto. Buenas, Municipalidad de Yura, Arequipa. He estado revisando los planos que tiene para aplicarse la geomorfología, y la geomorfología es muy general, no es una geomorfología aplicada. Entonces, en el caso de pendientes de los demás estudios que hacemos a detalles, no nos sirve. La información con la que se cuenta hasta la fecha, ¿no?, sí, son escalas todavía pequeñas, ¿no? Sin embargo, para estudios de más detalle, ¿no?, entiendo que no puedan ser utilizados, ¿no?, lo que hasta la fecha se viene desarrollando en un ámbito regional o nacional, pero para los estudios de más detalle tendrían que generar esa información, ¿no? Para ello es necesario que el gobierno local, ¿no?, o en este caso con apoyo del regional, pueda direccionar, ¿no?, un presupuesto para poder obtener esta información. Estos estudios lo que nos van a permitir es poder priorizar estos ámbitos donde es necesario, ¿no?, ya complementar con estudios de mejor detalle. Obviamente para una intervención de proyectos de ingeniería, ¿no?, es poco probable que pueda utilizar, ¿no? Pero sin embargo, para una planificación de dónde yo debería iniciar mis acciones como gobierno regional, provincial o local, eso sí, para eso sí va a ser bastante útil. Una última pregunta del jefe institucional, señor. Yo quisiera que se tenga en cuenta siempre lo siguiente. La gestión del riesgo de desastres es una tarea enorme, titánica, vamos a decirlo así, ya se lo dije con las palabras iniciales. Y cuando dije que todos deben estar comprometidos, me refería a todos. No se puede esperar que el Estado, el gobierno, haga todas las tareas, porque eso es literalmente imposible. El sistema tiene desde el 2011 hasta la fecha. Han habido avances, no de la forma que nos hubiera gustado, pero creo que si hay una problemática asociada a una entidad, a un sector, tienen que hacerse los esfuerzos para solucionar esa problemática con asistencia técnica, capacitación.
Pero por ejemplo, si yo tengo que determinar si el edificio donde trabajo es sismo resistente, no voy a esperar que venga el gobierno y me haga esa evaluación. Yo creo que esa es una tarea que cada uno la puede enfrentar y debería responsablemente enfrentarla. Entonces, eso en primer lugar. Con respecto a lo segundo, hay entidades científicas que hacen una gran tarea, INGEMET, el IGP, pero tenemos un territorio inmenso, sumamente complicado. INGEMET tiene un presupuesto, por ejemplo, igual que el IGP, y ellos tienen sus programas de avance. No pueden cubrir todo el país, ni siquiera un año, ni siquiera 10. Es una tarea también bastante grande. Entonces, si hay una municipalidad que tiene una problemática social que la ha identificado, puede recurrir a estas entidades para preguntarle cómo puede levantar información relacionada. O solicitarla si es posible, o si no, como dijo el ingeniero, hacer algo para uno mismo levantar esa información. A eso me refería yo cuando asumimos un compromiso con la gestión del riesgo de desastre. No podemos esperar que el Estado, que el gobierno haga todas las tareas, porque si no, nos van a agarrar sentados esperando lo que pueda ocurrir. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la ingeniera Obregón y pido un fuertísimo aplauso para ella.